psiquiatría en América Latina, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Me pasas la primera, por favor? Bueno, cuando yo era estudiante de medicina en San Luis Potosí, y le decía que quería ser psiquiatra, me decía uno de mis maestros que después estuvo en la Universidad de Montreal, Felipe Valle, también trabajó en la UNAM: la psiquiatría es una ciencia infusa, difusa y confusa. Pues así era efectivamente. A partir de los avances de la medicina en general, sabemos que la psiquiatría paulatinamente se consolidó. Y también decía Boyne, el jefe de cardiología en Harvard, en las épocas de los 60, los psiquiatras dejaron de ser médicos cuando dejaron de asistir a las sesiones de los hospitales, cuando dejaron la bata, pero particularmente cuando dejaron el estetoscopio. ¿Es la psiquiatría de enlace una subespecialidad de la psiquiatría? Caray, entonces, ¿por qué no existe la cardiología de enlace? La gastroenterología de enlace. Veamos. Enlace versus psiquiatría de hospital general. El principio es el mismo, fundamental: el abordaje multidisciplinario del paciente que sufre de una comorbilidad médico-psiquiátrica o psiquiátrico-médica, como quieran decirle. Y ese es el principio fundamental de la psiquiatría de enlace desde su desarrollo con Lipovsky. Sin embargo, sigue habiendo sinónimos: psicología médica, psiquiatría en el hospital general, medicina psicológica, y pareciera ser que el futuro se apunta más hacia los servicios de salud mental hospitalaria. Es importante porque de alguna manera esto habla todavía, y yo sí creo que la palabra enlace debe desaparecer, de estigma. De estigma. La comorbilidad. La población ambulatoria de consulta tiene patología psiquiátrica del 25 al 33%, uso de sustancias hasta el 40%, depresión hasta el 66%, ansiedad 28%, y fijémonos muy bien esto: sintomatología médicamente inexplicable en paciente hospitalizado, del 20 al 40%. Y en hospitalización en nuestro hospital, 25 hasta 80%, cuando iniciamos los programas de psiquiatría de enlace en 1900, ya de manera muy estructurada, en 1980. Sin embargo, es muy importante ver cómo el problema principal sigue persistiendo. Delirium, 0,6%, pero es muy infrecuente que la comorbilidad psiquiátrica sea tratada durante los internamientos. Dato reciente en el Reino Unido, 2014. Siguen manejando el problema primariamente médico y nos seguimos olvidando del problema que muchas veces es el primario, el psiquiátrico o la comorbilidad. Y estamos hablando del Reino Unido, ¿eh? Urgencias. En el Reino Unido también, 5% de todas las atenciones en urgencias están directamente relacionadas con algún trastorno mental. Autolesiones, 8% de los casos de autolesiones en esta publicación reciente en el Reino Unido son recurrentes. ¿Por qué son recurrentes? Por una deficiente estructura en el abordaje y el tratamiento del paciente. Esencialmente, la falta de seguimiento
Alcohol. En el Reino Unido, igual, el mismo trabajo, el número de ingresos por esta causa se ha duplicado en transcurso de una década. Y sabemos que en condiciones semejantes todos estamos ahí. No hay programas apropiados en los hospitales generales donde haya un adecuado abordaje diagnóstico, terapéutico y de seguimiento. Delirio y demencia representan el 10% de todas las admisiones hospitalarias. Seguimos con la misma referencia. 85%, fijémonos muy bien, 85% de las admisiones por urgencias en el Reino Unido son por demencia o delirio. Nuevamente es una falta de estructura en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del paciente. En nuestro hospital, que tenemos 450 camas para pacientes viejitos, imaginémonos nosotros la frecuencia de delirio y descompensaciones de demencia que tenemos ingresando vía urgencias. Hasta el 25% de las admisiones podrían ser prevenibles. Esto es lo importante. La psiquiatría de hospital general no se reduce a la cama del paciente. Debe de trascender a la familia y a programas de atención continua y de detección temprana y de tratamientos ambulatorios. Hay dos modelos de psiquiatría de enlace. El modelo disperso, que es formado por un grupo de especialistas que están integrados a la estructura organizacional del hospital. No hay un servicio de psiquiatría per se. No lo hay. Es llamada telefónica, es urgencia, es interconsulta de especialista a especialista. Y el modelo centralizado, el grupo de especialistas que están centralizados dentro de una unidad con funcionamiento autónomo a la estructura organizacional del hospital. Este es el modelo que nosotros tenemos trabajando desde hace mucho tiempo en el Hospital Español. Situación mundial. En el Reino Unido, debe de haber esfuerzos para certificar la idoneidad de los servicios de psiquiatría dentro de los hospitales generales. Aquí está el doctor Eduardo Madrigal, y esto es un trabajo enormemente importante que la Secretaría de Salud no es que tenga pendiente, está trabajando, y ha habido una de obstáculos terribles, desde el burocrático hasta el presupuesto. Y luego esos son los dos obstáculos enormemente más difíciles de sortear. 4 niveles de certificación. Nosotros, en el Hospital Español, en la certificación de la Young Commission, en la unidad de psiquiatría, tuvimos una calificación de 9.87. El hospital logró una certificación de 9.98. Latinoamérica. Las preocupaciones precisamente por el número de disponibilidad de camas en hospitales generales, etcétera, etcétera. Y se está desarrollando el modelo en Panamá. 10 a 15% de total de las camas de un centro hospitalario deben de ir orientadas a psiquiatría. Un psiquiatra por cada 10 camas. Una enfermera por cada 5 camas en turnos. Un psicólogo por cada unidad de hospitalización. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Hospital Español, nuestro personal de enfermería fue certificado, pero ¿saben qué? También fue certificado nuestro grupo de cuidadores o acompañantes terapéuticos, e incluso el servicio de intendencia también fue certificado. Está capacitado el servicio de intendencia también para actuar ante cualquier eventualidad. Veamos. En el Hospital General de México, el reporte del 2011 a 2012 tienen un número de 207 intervenciones
de psiquiatras en medicina interna, neumología, etcétera, y de acuerdo con los diagnósticos, caray, me cuesta trabajo entender que el primer diagnóstico de estas interconsultas sean trastornos adaptativos. Y vienen los demás, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. En el año 2006, en el Hospital Español, otorgamos 758 intervenciones. ¿Cuántas veces más? Y estamos hablando de un hospital general que es grande, y el tipo de población que asiste, y el tipo de situaciones de emergencias que tiene. En atenciones otorgadas 758, interconsultas atendidas 541, urgencias 247, prácticamente una por día. En la actualidad son 2 a 3 por día en el hospital. Ingresos a psiquiatría 217, en la actualidad el año pasado fueron 386. Las interconsultas según el servicio, cardiología, será por el tipo de pacientes que nosotros tenemos, desde luego, gastroenterología, neumología. Interconsultas en urgencias, trastornos depresivos 31%, trastornos por ansiedad 29.9%, trastornos relacionados con el uso de sustancias 16%. Coincide prácticamente con las situaciones prácticamente en todo el país. Trastornos del ánimo por enfermedad médica primaria 3.3%. La psiquiatría de enlace. A pesar de los avances en México, la mayoría de los servicios de psiquiatría trabajan en equipos aislados, sin metas, planeación, comunicación o una coordinación clara. Los hospitales privados están particularmente en este grupo. Salvo contadas excepciones, no hay residentes de psiquiatría disponibles en turno. Algunos cuentan con roles para psiquiatras, pero de guardia, pero lo resuelven telefónicamente. La mayoría de las veces no se cuenta con enfermeras especializadas. En raras ocasiones se cuenta con habitaciones, comillas, acondicionadas para pacientes con trastorno psiquiátrico. La mayoría de los equipos de apoyo son liderados por psicólogos, no psiquiatras, terapeutas familiares, etc. Y con una orientación muy clara, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Nutrición, trastorno de la alimentación. No es infrecuente que la administración y la dirección médica se opongan a la creación de un verdadero equipo de psiquiatría dentro de los hospitales privados. Estigma, problemas económicos. ¿Hacia dónde vamos? A fortalecer el modelo centralizado, lograr presencia en la totalidad del hospital general que cuenten con urgencias, atención ambulatoria de lunes a viernes, ambos turnos, atención en urgencias con tiempo de respuesta menor a 1 hora. No se puede ir a más de 1 hora en una respuesta de urgencia. Atención en salas de hospitalización de no área psiquiátrica con respuesta menor a 24 horas. Recursos humanos. Requerimos de psiquiatras con experiencia en hospitales generales. Implementar las rotaciones durante la residencia de psiquiatría. Nosotros tenemos de manera habitual 2 residentes de medicina interna rotando con nosotros. También con frecuencia de neurología e interno de pregrado, de posgrado. Necesitamos psicólogos y psicoterapeutas bien capacitados para trabajo en el hospital general. Enfermeras con especialidad en psiquiatría en los 3 turnos. Terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, cuidadores enfocadas a la atención del paciente psiquiátrico, pero desde luego con protocolos. Cuando trabajábamos por la petición de los servicios de atención psiquiátrica y que hablábamos con algunos hospitales, sí tenemos camas acondicionadas, pero no tenían protocolos. ¿Lo recuerdas? No tenían protocolos. ¿Hacia dónde vamos? Un horizonte de inclusión.
comités hospitalarios y la integración del psiquiatra al comité de ética, comités de investigación, comité de cirugía bariátrica, por favor. Ahora se operan de acuerdo como lo decide el cirujano bariatra y no un equipo multidisciplinario, y las complicaciones ya vienen. Comité de cirugía plástica, de cirugía estética, también es un grave problema en los hospitales generales, los pacientes con múltiples cirugías y todas sus complicaciones mentales, de trasplantes, que sí tienen en algunos lados, el manejo de las clínicas del dolor, el uso inapropiado de psicofármacos con frecuencia en las clínicas del dolor, los centros de diagnóstico, la educación médica continua. Por ejemplo, aquí en Chekhov, nosotros seguimos utilizando en el hospital en la escala de Warner para detección de caso, no caso psiquiátrico, donde nos mandan directamente a psiquiatría el paciente que da positivo. Ellos no saben qué tiene, pero es caso psiquiátrico. De aquí salieron muchos trabajos de investigación de Jorge Carabeo, de Carlos Berlanga, de Paula Padilla, etc. Educación médica continua. Nuestros residentes participan en los distintos cursos de especialidad en otras áreas de la medicina, y a la inversa también participamos nosotros. Y esto también se define a través de la rotación entre los diferentes residentes en capacitación. Integración de residentes a los diversos cursos de especialidades médicas y programas de intercambio entre los servicios de residentes. Es la mejor manera de educación que se puede tener. Es la última. Muchas gracias, muy amables.